Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este espacio denominado Encuentros, un espacio para el diálogo, donde tenemos un invitado, en este caso una invitada cada semana, para hablar de un tema en particular, un tema relacionado a esto de la pandemia o a la situación que estamos viviendo. La idea es que este espacio sirva para que podamos reflexionar, informarnos y opinar sobre los temas que vayamos a tocar. Quiero dar la bienvenida a Cancio, a Pamela, y mi compañero Cancio se va a encargar de presentar el programa de hoy y yo después introduciré a nuestra invitada. Adelante, Cancio. Muchas gracias, Germán. Es una alegría que estemos haciendo el segundo programa y además es un momento en el eh, que nos compete tocar los distintos temas. Hoy tenemos la alegría de hablar un tema, ¿ya? Y no, antes de entrar a eso, quiero saludar a los oyentes de Radio Comunitaria UCB y a nuestros que nos están viendo por Facebook. Y es una alegría, como digo, encontrar a alguien que nos puede acompañar para poder reflexionar, pero desde siempre desde una experiencia de vida. Es una profesional para que nos dé qué es lo que está pasando en este momento. La población estamos un poco aterrados, estamos corriendo de un lugar a otro. Entonces, quisiéramos empezar con esta bonita invitación, perdón, y Germán, por favor. Bueno, hoy estamos con Pamela. Pamela es médico. Y por favor, bueno, a modo de agradecerte, quiero pedirte por favor que le digas a la teleaudiencia quién es Pamela, qué hace. Por favor, adelante, Pamela. Muy bien, buenas noches. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Yo soy médico cirujano de profesión. Tengo especialidad en medicina tropical, atención de servicios de salud y control de enfermedades. También tengo un masterado en toxicología. Aparte de la atención de pacientes, me dedico bastante a la docencia. Soy docente en la Facultad de Medicina en Univalle y también en la Universidad Central, donde la materia con la que más carga horaria tengo es la materia de farmacología, que justamente es en la que los médicos aprendemos cómo, en qué circunstancias, de qué forma se dan los fármacos, la medicación a los pacientes en cada patología en particular. Y también me desenvuelvo en la materia de bioquímica, que nos ayuda a entender las bases bioquímicas justamente de todo el funcionamiento del organismo, que nos permiten entender las enfermedades para hacer el tratamiento adecuado de esas enfermedades. Aparte de mi profesión en el área de salud, también me desenvuelvo en la parte deportiva. Soy maestra de artes marciales, de taekwondo. Y pues la parte de salud y la actividad física o el deporte también van muy de la mano. Entonces, con las dos áreas trato siempre en lo posible de hacer lo mejor para la población, para los pacientes. Entonces, en esta situación actual que estamos, todos tenemos la obligación, desde el punto en el que estemos, de ayudar en la mayor medida posible a la población. Entonces pienso y considero que es muy importante el tema que vamos a iniciar hablando en este momento, que es la automedicación, que es un problema real que tenemos en la actualidad. Qué Gracias, bien, Pamela. gracias, Pamela. Nosotros y toda la población siempre está a la expectativa cómo podemos entender nuestra enfermedad que hoy estamos pasando. Bueno, una enfermedad no hecho, digamos, no sé, que normalmente tenemos una enfermedad. Es una enfermedad al que le hemos llamado pandemia y nombre concreto es COVID-19. Entonces, nos gustaría, Pamela, que en nuestra opinión un poco entiendan, a ver, cómo podemos movernos en este territorio, cómo podemos nosotros trabajar, porque es un problema
no minúsculo, es mayúsculo en nuestra población. Por favor, Pamela, adelante. Muy bien. Considero que un punto fundamental en la situación en la que estamos hoy en día es que nosotros podamos entender bien la diferencia de esta infección viral, que es la que está produciendo el COVID, con otras enfermedades que normalmente conocemos y estamos acostumbrados a manejar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una bacteria, por ejemplo, es una estructura completa. ¿Sí? Tiene células como nosotros, tiene una membrana, un núcleo, material genético, es una estructura química compleja. Pero un virus es un pedacito de material genético, ¿sí? Y el virus lo que hace es meterse dentro de una célula y obligar a esa célula a producir sus copias. Esas son las copias virales, ¿no? Entonces, el problema con los virus, porque tenemos virus desde hace muchísimos años, pero no tenemos buenos tratamientos contra virus justamente por esa situación. Porque para matar un virus cuando está dentro de mi cuerpo, yo tendría que destruir a la célula. Ese es el gran problema y la razón por la que no es fácil eliminar a esos virus del organismo. En cambio, si hay una bacteria, tenemos sustancias o fármacos que son bactericidas, como les decimos, que matan a la bacteria. Entonces, yo le doy al paciente para que tome y el fármaco va a matar a la bacteria y el problema se va a terminar. Pero con el virus sí tenemos sustancias virucidas. Por ejemplo, lavandina, dióxido de cloro, formol, alcohol, son virucidas. Porque sí, cuando yo las aplico, matan todo. Matan bacterias, matan hongos y matan virus, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Como el virus está metido dentro de la célula, para matar a ese virus también van a matar a la célula. Entonces, yo no podría, por ejemplo, darle a un paciente una sustancia virucida porque implicaría matar al paciente. Entonces, estas sustancias que sí matan virus, normalmente las usamos para desinfectar superficies, para esterilizar quirófanos, para esterilizar material quirúrgico, porque ahí matamos todo y no hay problema porque no necesitamos que ninguna célula sobreviva. Pero en una persona viva, yo no puedo agarrar esta sustancia y darle, porque podría producir daño a esa persona. Entonces, ¿con qué nos batimos contra los virus? Tenemos antivirales, que no son muchos, pero ¿qué es lo que hacen? Hacen que el virus se quede quieto, que no se multiplique. Y eso permite que nuestro organismo pueda superar solo con el sistema inmune esa infección viral. Pero no le doy el tratamiento y el virus muere. No existen fármacos ni aquí ni en todo el mundo que puedan matar al virus. Y por eso es que estas infecciones virales son mucho más complejas de manejar que una infección bacteriana o parasitaria. Pamela, ¿Sí? esto que nos comentas es, bueno, es algo nuevo, no, yo no lo entendía bien, ahora lo entiendo mejor, esto de lo viral y lo bacterial. Coronavirus es viral. Es un virus. Es viral. Ya, entonces, este elemento que tú has dicho que puede combatir, o sea, no lo elimina al virus, sino que ayuda al cuerpo a superarlo. No he entendido bien esa parte, Sí. no sé si me la puedes aclarar. Ok, vamos a aclarar. Entonces, el problema con los antivirales es que no todos los antivirales sirven con todos los virus, ¿sí? Vamos a poner algunos ejemplos para entenderlo mejor. Por ejemplo, si tuviera herpes, que el herpes es también un virus, cuando salen las erupcioncitas, las vesículas, un virus. Una persona que tiene herpes nunca se va a curar, porque el herpes va a vivir toda la vida que el paciente viva en su organismo, dentro de su célula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando mi sistema inmune está fuerte, ese virus
no va a lograr replicarse, hacer sus copias. Entonces va a quedarse quieto, pero está dentro de la célula del paciente. Entonces, cuando el paciente, por ejemplo, se estresa mucho, duerme mal, come mal, está muy preocupado y eso hace que sus defensas disminuyan, el virus aprovecha y empieza a producir sus copias. Y eso hace que ¡pluc!, aparecen las lesioncitas herpéticas. Entonces, por ejemplo, ahí le doy un antiviral como el aciclovir y el aciclovir lo que hace es ¡plum!, frenar la multiplicación del herpes, del virus del herpes. Entonces, los síntomas, las lesiones, todo eso van a desaparecer, pero el virus no ha muerto. El virus solamente ha quedado estático porque el sistema inmune ahora lo está manteniendo quieto. Pero cada vez que ese paciente baje su respuesta inmune, el virus puede volver a brotar. Por eso es que las personas que tienen herpes, siempre hay periodos en el año, en algunos momentos, donde aparecen las lesioncitas. Pero esa persona toda su vida va a tener herpes, ¿sí? Entonces, este es un tipo de virus que nos va a ayudar a entender mejor esto. Pero vamos a otro tipo de virus que es muy común y que además es de la misma familia del COVID. La gripe común, ¿sí? No existe tratamiento para curar la gripe común. Es una infección viral. Y este virus, por ejemplo, fíjense, ese también es un coronavirus. Pero ¿qué pasa? Su vida es de 7 a 14 días. ¿Qué quiere decir? Que en 7 a 14 días, hagamos o no hagamos nada, el virus se va a morir, porque ese es su ciclo de vida. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que decimos tanto y que a veces la población no nos entiende y por eso es que trata de tomarse muchas cosas, hacemos tratamiento sintomático. ¿Qué quiere decir? En esos 7 a 14 días, el paciente puede tener fiebre, dolor de cabeza, la rinorrea, dolor de garganta. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos fármacos para controlar esos síntomas. Cuando le doy a un paciente tratamiento para la gripe, no estoy curando al virus, no estoy matando al virus. Estoy controlando la fiebre, disminuyendo el dolor, disminuyendo la inflamación. Y el virus va a seguir su curso normal y su evolución. Y por eso es que hay personas que, por ejemplo, no toman nada y pasan su cuadro gripal. Personas que tienen más síntomas, molestias, entonces ayudo con los síntomas y va a pasar el cuadro. Pero el cuadro va a remitir en 7 a 14 días, haga o no haga nada. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el punto importante? Comparando, aprovechando que estamos hablando de influenza, de gripe común. La gripe común tiene un ciclo evolutivo de 7 a 14 días. Sabemos que la mayoría de nosotros vamos a superar eficientemente una gripe, solo con tratamiento sintomático, ¿sí? Pero si revisamos las estadísticas en todo el mundo, todos los años, también se muere gente por gripe común. ¿Quiénes se mueren? Personas de riesgo, adultos mayores, niños, personas con problemas de respuesta inmune, ¿sí? Los que ahora estamos viendo que también son grupos de más riesgo en COVID, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que es importante analizar esto? El COVID como infección viral tiene un ciclo más largo que una gripe común. Se ha visto hasta ahora, los parámetros que estamos hablando ahora es lo que sabemos hasta ahora, pero puede ser que más adelante algunos vayan cambiando porque es un virus nuevo que recién estamos conociendo. Pero hasta donde sabemos hasta el día de hoy, su ciclo es más o menos entre 28 y 32 días. Entonces, ¿qué estamos viendo primero? Su ciclo es más largo que el de una gripe común. Ahora, en ese tiempo de evolución, ¿qué estamos haciendo con los tratamientos? Estamos tratando, otra vez, síntomas. Porque no hay algo que le dé al paciente y el virus se muera. No existe. Por ejemplo, si nosotros decimos un porcentaje importante que necesitamos analizar en COVID, que sabemos hasta ahora es el 80-15-5. Sabemos que el 80% de las personas que tengan COVID van a evolucionar favorablemente y no van a necesitar hospital.
15% van a necesitar hospital y 5% van a necesitar ventilador mecánico, terapia intensiva. Entonces, si vemos ahí, la mayoría de los pacientes van a evolucionar favorablemente. Y con seguridad ahorita tenemos muchos asintomáticos en la población que están evolucionando bien. Pero ¿qué hacemos con el COVID? En la fase 1, el paciente presenta pocos síntomas o síntomas leves. Y por eso es que los fármacos que estamos usando están yendo, igual que en la gripe común, a tratar los síntomas, a tratar la fiebre, la inflamación es muy importante manejar en COVID, ¿sí? Por ejemplo, la acitromicina, la ivermectina, tenemos primeras fases de algunos estudios que han demostrado que pueden disminuir la replicación viral. ¿Qué quiere decir eso? Menos cantidad de virus. Y yo, bueno, a mis estudiantes les hago una comparación para que entiendan bien qué sería ese beneficio. Si yo voy y me voy a pelear, por ejemplo, con una persona en la calle, si peleo 1 a 1, tengo alta probabilidad de ganarle, ¿sí? Pero si voy a pelearme contra 20 personas, tengo muy poca probabilidad de ganar, pues entre 20 me van a sacudir, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que pasa con la carga viral. Si yo tengo más virus, mi sistema tiene más probabilidad de fracasar en su intento de superar esa infección viral. Entonces, si la ivermectina y la acitromicina cumplen esa función que se cree de disminuir la cantidad de virus, podría ayudar a que mi organismo pueda vencer al virus hasta que el virus se autolimite. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con la ivermectina y la acitromicina? No se han completado las fases de estudio. Tenemos estudios que han demostrado in vitro. ¿Qué quiere decir eso? Que en un laboratorio se ha puesto en celulitas, se ha probado en células y ahí se ha visto que puede evitar la replicación del virus. Pero no nos ha dado tiempo para hacer esto en ensayos clínicos en personas. Y la pandemia se nos vino encima. Entonces, faltan esas fases de estudio para asegurar o no asegurar que tiene esa función. Pero ante la situación real, ¿qué estamos haciendo? Analizando riesgo, beneficio. Y consultamos con el paciente, por eso le decimos, mire señor, es probable que este fármaco nos ayude a bajar la carga viral, pero es una teoría. Todavía no sabemos si es real, pero podemos intentar, ¿no? Entonces, eso es lo que se está intentando hacer con acitromicina, con ivermectina, ¿sí? Se está probando también algunos fármacos de los que se han probado, por ejemplo, en VIH, en otras infecciones virales, que también cumplen esa función de limitar la carga viral, de disminuir la cantidad de virus que se van a replicar en la célula. Pero otra vez les digo, o sea, ninguno de estos cura al paciente. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Muchas veces el paciente se está tomando acitromicina y además que no ha hecho una consulta médica, sino que se empezó a tomar porque vio en el Face y empezó a tomar acitromicina y además dijo, no tomaré de 500, directo me tomo de 1 gramo porque más fuerte es mejor, piensa el paciente. Y bueno, y nos llama después cuando ya está tomando y nos dice, doctora, estoy tomando ya 3 días y sigo mal. Porque el paciente piensa que va a tomar un antibiótico y como en una infección bacteriana, al segundo o tercer día va a estar bien, va a estar sano. Porque cuando es bacteria, eso pasa. Tomo antibiótico y pum, pum, rápidamente voy mejorando. Pero con el virus, no. Porque el antibiótico no le hace, o sea, no mata al virus. En este caso, si es que se comprueba después en los estudios que la acitromicina baja la carga viral, lo único que hace es que haya menos virus, pero no va a matar al virus. El virus va a continuar su ciclo evolutivo hasta los 28, 32 días, hasta 35, en algunos se está viendo. Entonces el paciente tiene que ser paciente realmente,
porque la infección no va a desaparecer, los síntomas no van a desaparecer en 3 o 4 días. Va a ir mejorando progresivamente y mientras más temprano empezamos a ayudar con los síntomas, la evolución es más adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es importante en la primera fase. Pero, ¿qué es lo que han demostrado los estudios hasta ahorita en relación al propio COVID? Cuando pasa una segunda fase, ya estamos hablando de una fase 2B hasta 3, el problema deja de ser el virus. Porque lo que pasa es que el virus entra a una célula, usa su maquinaria para multiplicar, hacer muchos virus, copias de él, y luego mata a esa célula, la destruye y salen miles de virus y cada uno va a infectar otra célula. Y esto hace todo el tiempo, ¿sí? Usa, por eso decimos, los virus son realmente terribles, no sirven porque van, usan, destruyen y otra vez van a otro lugar. Usan, destruyen, así de dañinos son los virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estas fases avanzadas, lo que se ha visto es que el sistema inmune del paciente, en su desesperación por tratar de controlar esa infección viral, el sistema inmune empieza a activar todo lo que puede para pelear contra ese virus. Y a eso han debido escuchar, se le llama tormenta de citoquinas. Las citoquinas o citocinas son factores de la respuesta inmune, de la inflamación, que normalmente siempre producimos cuando estamos luchando contra algún agente infeccioso. Cuando hay bacterias, liberamos citoquinas. Cuando hay virus, liberamos. Pero tiene que ser una respuesta equilibrada. Entonces, ¿qué se ha visto? Que en esta fase avanzada, el organismo reacciona de forma tan intensa tratando de controlar el virus que esa respuesta del sistema inmune es la que se convierte en el problema, porque es exagerada. Entonces, en la fase ya avanzada, el problema ya no es el virus. El problema es frenar la respuesta inmune del paciente, porque su propia respuesta inmune es la que produce neumonía, la que hace que la sangre empiece a coagularse dentro de los vasos, forma coágulos, y esos coagulitos forman infartos, que pueden tapar vasitos en el corazón, pueden tapar vasitos en el pulmón, en el cerebro, en el riñón, y estos son los que nos traen las complicaciones en el paciente y los que matan al paciente. Entonces, fíjense, en estas fases avanzadas, estamos usando corticoides como la dexametasona, que han debido escuchar también, pero la dexametasona no está haciendo nada contra el virus. Lo que está haciendo es frenar la respuesta inflamatoria del paciente. Ahí también usamos los anticoagulantes, la aspirina, la enoxaparina. ¿Qué hacen estos? Frenar esa respuesta de coagulación dentro de los vasitos para que el paciente no se complique. Entonces ahí estamos controlando otra vez las consecuencias, las complicaciones. Pero estos fármacos no están yendo a matar al virus porque no hay lo que mata el virus. ¿Sí? Pamela, este virus, esta pandemia, no estábamos preparados, nadie estaba preparado, ni la OMS estaba preparada para algo de semejante magnitud, ¿no? Que prácticamente ha puesto de rodillas a los países, ha evidenciado la pobreza que tenemos en el sistema de salud a los países del primer mundo. O sea, muy pocos muy pocos han tenido la capacidad de responder a esta situación. Entonces, el miedo en las personas está presente, ¿no? Ha surgido el miedo, ha surgido el temor, la paranoia, y en ese contexto, pues, la gente ha hecho lo que ha pensado que es mejor. He escuchado a muchas personas decir, yo prefiero tener mi botiquín en mi casa y si me enfermo, pues me medico y evito el hospital porque en el hospital no me atienden, llamo a la línea de emergencias y nadie me atiende, no hay campo. Ha habido personas que lastimosamente han fallecido, ¿no?
que han peregrinado de un lugar a otro. O sea, es una situación dramática y esto ha empujado a las personas a buscar sus soluciones, ¿no? Lastimosamente, esas soluciones están trayendo problemas, ¿no? Por un lado, hay desabastecimiento de medicinas que enfermos necesitan y que no pueden encontrar porque por precaución, pues la gente ha acaparado, entre comillas, acaparado, ¿no? Esos medicamentos. Otro caso es de las personas que pues se automedican y también complican su salud. Entonces, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué puedes decirle tú a una persona que tiene miedo, que sabe que si va al hospital no va a encontrar un espacio para que lo puedan atender? O sea, es complicada la situación. Y creo que en este caso es importante la información, ¿no? Y la información que tú estás dando creo que es fundamental. Entonces, quiero pedirte, por favor, que veamos un poquito este lado, ¿no? ¿Qué le podemos decir a estas personas? ¿Qué me puedes decir a mí que tengo miedo, que me voy a comprar todo lo que escuche en los noticieros del vecino, que dice que esto ayuda, que esto ayuda, que esto ayuda, ¿no? Y incluso voy a llegar a automedicarme. ¿Qué Muy podemos bien. decir, por favor? Bien, Germán, como tú dices, es cierto. Nuestra situación en salud es muy triste. Yo digo triste y también es, podría decirte hasta frustrante, porque hay muchas cosas que sí se podrían hacer, pero lamentablemente cuando se politiza la salud, hacemos mucho daño, ¿no? Entonces realmente en nuestro mes, sobre todo nuestra Cochabamba, nos está azotando el virus, tenemos el nivel de letalidad más alto, y no porque el virus sea realmente letal, sino porque la gente se está muriendo porque no logra llegar a un hospital, porque no está logrando recibir el tratamiento en el momento adecuado. Se están muriendo las personas en las ambulancias, en las puertas de los hospitales. Yo te digo, en telemedicina que se está haciendo el apoyo por llamadas y demás, no abastecemos, ¿sí? Los pacientes te hablan llorando, desesperados porque no saben qué hacer y tú también te sientes frustrado porque no tienes cómo ayudarlos más. No puedes, así estás atado de manos porque no hay dónde llevarlos. Todo está colapsado. Entonces, pienso, como tú dices, que uno de los elementos básicos y muy importantes en los que no se ha trabajado con nuestra población es la información y la educación en salud, ¿no? Y yo siempre les digo a mis estudiantes esto, es muy diferente hacer promoción en salud que educación en salud. ¿Por qué? Promoción en salud es, yo te digo, te hago una propagandita muy linda, te digo, mira, esto es así, esto sirve para esto. Eso es promoción, que puede ayudar a algunos que son más atentos y más minuciosos en lo que ven, sí. Pero la educación en salud implica que la persona a la que tú le estás informando y le estás enseñando aprenda. Y tú puedes decir que has conseguido educación en salud cuando consigues un cambio en la actitud de esa persona. Y eso solamente se hace con conocimiento. Y yo siempre les digo a mis estudiantes también, el paciente no ha estudiado medicina. Nosotros que hemos estudiado, tenemos la obligación de explicarle al paciente en sus términos para que él entienda y nos ayude con su tratamiento. Entonces, como te digo, un punto fundamental es este que estamos hablando ahora, que el paciente entienda que la infección viral no tiene un tratamiento específico. O sea, no hay ningún medicamento que yo le dé y que el virus desaparezca de su organismo. Eso no tenemos. Pero sí tenemos herramientas que nos pueden ayudar para que ese paciente pueda evolucionar favorablemente y la mayoría vamos a ir bien. Y si hacemos las cosas correctas, vamos a tener todos el chance de por lo menos acceder a un hospital cuando realmente lo necesitamos, o de encontrar el fármaco que necesitamos en una farmacia. Entonces, primero, las medidas preventivas son el lavado de manos, el uso de
el barbijo, la mascarilla, pero bien usado. Porque estamos viendo en la calle la gente que se pone el barbijo aquí, debajo de la nariz. No sirve de nada. O está usando literal como barbijo, porque se ponen aquí en la barbilla. Y no cubre nariz, no cubre boca. ¿Sí? El uso de lentes o la máscara facial. Para prevenir, lo más importante es fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Qué necesitamos para esto? Suplementos podemos utilizar, lo hemos dicho desde el principio, vitamina C, vitamina D, zinc. Podemos usar algunas cosas más naturales que ya conocemos, ¿no? Jengibre, miel de abejas, jalea real. Todos estos elementos ayudan a fortalecer a nuestro sistema inmune. Y lo más importante, buena alimentación, buen descanso, buena hidratación y actividad física moderada. Aunque no crean, la actividad física es un pilar fundamental de la salud. Y muchos somos sedentarios. No les digo que sean maratonistas y que vayan a correr 5 vueltas la laguna todos los días. No. Pero actividad física moderada, por lo menos 3 veces por semana, ayuda a nuestro organismo a estar fuerte, a funcionar mejor y a defenderse mejor contra las enfermedades. Eso es lo que podemos hacer como prevención. ¿Sí? Porque los fármacos, y ese es un riesgo muy importante en la automedicación, como bien decías, aquí cualquiera va a una farmacia y se compra lo que quiera. Y eso está mal, porque además existe la ley que determina que se deberían dispensar los fármacos solo con una receta médica. Y en los otros países pasa eso, el paciente no puede ir a la farmacia y decirle, véndame acitromicina. No puede, justamente por cuidar la salud de la población. Necesita una receta médica para poderse comprar. Obviamente aquí tenemos el otro extremo. Si el paciente no comprara sin una receta, tendríamos un montón que no puede ser atendido por un médico y no podría hacer nada en su casa. Entonces, realmente son los dos extremos que nos tienen entre la espada y la pared. Entonces, ante la situación actual que estamos, ¿qué necesitamos hacer? Ayudar a la población a tener por lo menos las medidas básicas en casa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que entender aparte de que lo más importante es sistema inmune? Ahora, no debemos consumir fármacos preventivamente, porque ninguno es preventivo. El ibuprofeno no previene el COVID, la ivermectina no previene el COVID, la citromicina no previene el COVID, el antigripal no previene el COVID. O sea, ninguno de estos fármacos van a evitar que me infecte. ¿Sí? Y si los tomo cuando no los necesito, me puedo intoxicar, puedo producirme lesión hepática, lesión renal, porque son fármacos, son sustancias químicas. Ningún fármaco, ninguno, está exento de efectos adversos. Y ahí yo cuestiono mucho a estos que postulan, por ejemplo, la medicina natural, entre comillas, cuando dicen, esto es inocuo, esto no hace daño, porque eso es falso. A nivel bioquímico, y les voy a dar el ejemplo que nos va a permitir entender esto perfectamente. Hasta el agua me puede matar. ¿Sí? Y los decía el padre de la toxicología. Paracelso decía, todo es veneno y nada es veneno. Depende de la dosis. Y ahí yo le aumento, también depende del tiempo. ¿Por qué? Tenemos un antecedente histórico de la campeona de bebedores de agua que nos dice, en 2 horas la campeona bebió 8 litros de agua. Y cuando estaba yendo a recibir su premio, cae desmayada y fallece. Y a partir de ahí se describe esta enfermedad que es la hiperhidremia. Entonces, imagínense el H2O, agua, que es vital para nuestra vida. La necesitamos. Si la consumimos en dosis incorrecta, nos mata. ¿Sí? Entonces, no existe ninguna sustancia que sea inocua. ¿Sí? Por eso, dióxido de cloro, eucalipto, manzanilla, anís, todo lo que tenemos en medicina tradicional va a producir un efecto en nuestro organismo. Y si la consumimos mal,
nos mata. Los fármacos igual. Entonces, cuando yo escucho a alguien que dice que esto no hace daño y esto no les va a producir ningún daño, no tiene ningún efecto adverso, no le creo. Porque eso no existe. Todo nos puede producir daño si lo consumimos mal. Por ejemplo, sabemos desde las abuelitas que el matecito de anís es bueno para el dolor de pancita, ¿sí? Cuando estamos con cólicos, los bebecitos están con cólicos, duele la pancita, tomamos matecito de anís y mejora, porque sí tiene efecto prokinético, ayuda a bajar la flatulencia, ¿sí? Pero una de las causas principales de intoxicación en niños es el anís, porque la mamá agarra, le prepara en la mamadera porque está con cólicos el bebé y le empieza a dar. Y si le da dosis exagerada, el bebé se puede morir con anís. ¿Sí? Entonces, eso tiene que entender nuestra población. La ivermectina, por ejemplo, en las dosis que se ha establecido que podría ser útil, porque otra vez les insisto, no hay evidencia que haya demostrado que la ivermectina va a producir ese efecto. La evidencia es laboratorial, son las primeras fases de investigación. Pero se debe tomar en dosis única o en algunas circunstancias, bajo el criterio médico, hasta 2 veces. Repetir la dosis. Pero ¿qué ha pasado con nuestra población? Apareció que la ivermectina puede ser que no sé qué, y han empezado a tomar ivermectina de forma profiláctica, preventiva. En el Beni han empezado a tomar todos los días ivermectina para no infectarse con COVID y se han intoxicado, han hecho falla renal por la ivermectina. Entonces, es muy importante que la población entienda esto. Ninguno de los fármacos que estamos usando en COVID es preventivo. Ninguno de ellos se debe consumir antes de estar infectado, porque primero, no nos sirve de nada y segundo, nos puede hacer daño. Entonces, eso debemos entender primero. Segundo, cuando empezamos a tener síntomas, nuestro objetivo fundamental es controlar síntomas y de los síntomas, el más importante, la inflamación. ¿Sí? Porque esa inflamación, como hemos dicho, si progresa, si evoluciona mucho, es la que nos puede traer problemas. ¿Qué usamos para esto? Ibuprofeno, paracetamol. ¿Sí? Podemos usar antigripales también, están dando muy buen resultado. Pero ¿qué no debemos olvidar? Por ejemplo, sale en un protocolo de X lugar y dice, se puede usar ibuprofeno, paracetamol, antigripales, ácido acetil salicílico, salen así listas, ¿no? Pero algo que no debemos olvidar, y por eso es importante que si podemos, busquemos el apoyo, la orientación de un personal de salud, es lo siguiente. Por ejemplo, he visto yo, le están dando ibuprofeno, le están dando paracetamol, le están dando junto el antigripal, ¿sí? Y por ejemplo, le han dado paracetamol de 1 gramo. El antigripal, todos los antigripales tienen paracetamol. Sea Resfrianex, sea antifluidez, sea cualquier antigripal tiene paracetamol. Entonces, si yo le doy antigripal y además le doy paracetamol, lo puedo intoxicar por paracetamol. Entonces, no debo dar los dos juntos. Si le doy paracetamol, ok, ya no le doy el antigripal. ¿Qué ventaja tiene el antigripal? Aparte del paracetamol, tiene antitusivo, por si el paciente tiene tos, tiene antihistamínico y en general la mayoría también simpático miméticos, como la pseudoefedrina, que lo que hacen es disminuir los moquitos y las secreciones que existen. Entonces, ¿qué nos ayuda? Controlar el dolor, fiebre y secreciones. Pero el paracetamol no es bueno para la inflamación, no tiene efecto antiinflamatorio. Entonces, por eso le estamos adhiriendo el ibuprofeno, para ganar ese efecto antiinflamatorio. Entonces, con esto, estamos ayudando a prevenir mejor. ¿Sí? Qué bien, doctora, me alegra de verdad, doctora Pamela. Es una alegría siempre tenerte, queridos radioescuchas de la radio comunitaria y los que están viendo por Facebook. Es un momento en el que nos estamos enterando.
la humanidad tenía muchos virus, pero ahora con el COVID tenemos otro virus. Y ese virus es tan misterioso que no sabemos. Unos nos han dicho 14 días, 15, 16. Bueno, ahora hay que darle el doble, es 30 días. Y como dice la doctora, es un virus que nos afecta, así como la gripe u otros virus que tenemos en el cuerpo, no, nos afecta dependiendo cómo está nuestra constitución. ¿Ya? Y hay muchos que, personalmente voy a decir así, orgullosamente, son hace 10 años, creo, o menos será, que no agarro gripe. O sea, no tengo contagio con personas que están ahí con gripe, con tos. O sea, debe ser por algo. Y yo quiero preguntarle esto, que también este virus, el COVID, dice que hay personas asintomáticos, ¿no? ¿Cómo detectar esto, no? Porque en una familia puede haber, pero seguro que va a contagiar a personas que no tiene esa suficiente, ¿no? Inmune o defensa. Entonces, yo siento que es importante, esa es una pregunta, ¿cómo poder distinguir, ¿no? Entre eso, de los que tienen fortachones como yo? Dos, hablaste de medicina, yo le llamaría medicina normativa, la que estamos ahora y el mundo está metido en esto para resolver. Y también puedo hablar o decir el otro grupo de medicinas al que le has llamado natural. Yo le llamaría que esas medicinas, muchos de estos, son preventivos. Yo le llamaría, por ejemplo, la manzanilla, el eucaliptus. Yo sé que mucha gente en este momento en Bolivia y en el mundo están haciendo baos que les ayuda, digamos, a que no se inflame su, no sé qué parte más, pero les ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, no diría también que cura, sino que previene, ¿ya? Te regula. Mm, Por ejemplo, aunque digan no, la coca regula el colesterol. O sea, gente que ha mascado en las alturas nunca ha tenido colesterol. ¿Por qué? Porque siempre han masticado coca, porque les ha regulado. Entonces, ahora estamos en un momento tan complicado que parece que todos nos sirve, pero me encanta que tú nos hayas explicado este tema del virus. Es un virus que va a entrar o ya ha entrado a la humanidad y no se va a ir. El tema es cómo yo armo a mi cuerpo para que le haga frente a este virus, ¿no? Entonces, este es el tema que debemos hacer. No sé si me he explicado, doctora, pero por favor. Pamela, perdón, antes de que respondas un poco lo que Cancio, o comentes lo que Cancio te está pidiendo, yo quisiera complementar un poquito más a esto que Cancio ha dicho. Eh, Hay personas que en efecto son asintomáticas, ¿no? No sienten la enfermedad o tienen muy poca sintomatología, ¿no? Pero también sé que hay personas que no sienten nada 15, 20 días y el día 23, chao, así, emergencia y se fue. Entonces, me imagino que hay un protocolo que podemos seguir nosotros eh, como individuos, que tendríamos que tomar en cuenta, a qué aspectos tendríamos que darle importancia para saber qué estamos viviendo. Me explico. Yo estoy enfermo con COVID, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que tomar en cuenta? O sea, tiene que haber alguna manifestación, ¿no? Tiene que haber un progreso. Me imagino, no sé, la temperatura, la respiración, el olor, no sé, y yo como persona, ¿qué tengo que tomar en cuenta para controlar, para saber cómo está yendo, cómo está evolucionando esto de la enfermedad en mi cuerpo? No sé si me dejo entender. Sí,
Bien, vamos viéndolo entonces. Como dicen ustedes, es muy importante porque sí sabemos que hay un porcentaje alto de asintomáticos. Y el asintomático, ¿qué quiere decir? Que no tiene síntomas, pero sí puede contagiar, ¿no? Entonces, eso es un poquito la preocupación que había. Entonces, como hemos dicho, es un ciclo largo, más o menos hasta 32 días. Entonces, en general, el periodo de incubación se estima que es más o menos entre 5 o 7 días, aunque algunos han tardado hasta 14 días, pero varía de persona en persona. Pero la mayoría, cuando va a presentar síntomas, más o menos al 7º día ya van a empezar a aparecer los síntomas, ¿sí? Entonces, ¿qué síntomas debemos estar pendientes? Y ahora realmente es un desafío porque como estamos en época de invierno, al mismo tiempo que COVID, tenemos también las gripes estacionales, normales que esperamos, y son parecidas. Entonces, dolor de cabeza, ¿sí? Tos, fiebre, malestar general puede haber, cansancio, dolor del cuerpo, los músculos duelen, fatiga, que si analizamos es parecido un poquito a las gripes comunes. Como decíamos al principio y como se hablaba bastante, un punto importante que nos puede ayudar a diferenciar es el compromiso de la vía respiratoria superior. En este caso, algo bien característico es la pérdida del olfato y del gusto, ¿sí? Pero no se producen todos. Entonces, puede ayudarnos a identificar, a reconocer, pero no quiere decir que si no hay, no es COVID. Puede ser también, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que estar? Y eso les decía un poco pendientes, es síntomas. Ante cualquier síntoma, ya debemos empezar a tratar como si fuera un resfriado común. Por eso, en la primera etapa, el antigripal y el ibuprofeno son nuestros mejores aliados. En la primera etapa, ¿sí? Y algo importante que yo les he dicho, aunque es cierto que no es posible para todos, pero en lo posible, deberíamos tener el oxímetro de pulso. ¿Cuál es el oxímetro de pulso? Han debido ver, es un equipito que se pone en el dedito y nos muestra la saturación de oxígeno. Porque se ha descrito que en los pacientes jóvenes, sobre todo, puede haber, como decía Germán, una evolución silente. Es decir, no hay muchas molestias, no hay muchos síntomas y de repente, ¡pum!, el paciente se desmaya y se complica. Y ya está con neumonía, ¿sí? Porque no hay mucha sintomatología clínica y nos dicen, no he tenido fiebre, no he tenido molestia, algún día me dolía un poquito la cabeza. Y es cierto, algunos están evolucionando así. Entonces, una herramienta que está sirviendo mucho para hacer una detección temprana del compromiso pulmonar es el oxímetro de pulso. Una persona sana debería saturar encima de 95%. ¿Qué es la saturación de oxígeno? Nos dice cómo está llegando el oxígeno a los tejidos periféricos. ¿Qué quiere decir? Mi pulmón está funcionando bien, está oxigenando mi sangre y esa sangre está llegando con buen oxígeno a mis tejidos periféricos. Entonces debería estar encima de 95. Si está bajando de 92, uy, ya levantamos las orejas y decimos, algo está pasando con este paciente, está saturando mal. Y si ya baja de 90, 80, 86, nos está diciendo que ya hay un compromiso pulmonar. ¿Y por qué les digo esto? Hemos tenido pacientes que han estado bien. Lo único que decían, estaban bien con ibuprofeno, paracetamol y demás. Un poquito de tos. Ay, esta tos como que me molesta mucho. Y persistía la tos. Tomografía de tórax hacíamos y había neumonía. Focos pulmonares. ¿Cuál ha sido el punto que nos ha dicho, haremos tomografía de tórax? La saturación de oxígeno. ¿Sí? Pero la dificultad que tenemos es esa, ¿no? El paciente a veces en la casa no tiene para medirse la saturación y no tiene muchos síntomas y se complica en la casa o espera, ¿no? Porque dicen, pero no tengo molestia, solo tengo una tosecita por ahí. O de vez en cuando me duele la cabecita. Y cuando ya quiere buscar hospital, ya es tarde, porque ya está complicadito el pulmón. Entonces, ¿qué debemos pensar? Signos de riesgo, signos de alerta que nos tienen que decir, está pasando algo y se nos está queriendo complicar. Primero, cansancio, fatiga. ¿Sí? Por decirles, normalmente subo unas graditas y, uy, como que me falta el aire. ¿Sí?
puede ser un signo de que el pulmoncito se está comprometiendo. ¿Sí? Algo que nos ayuda mucho a ver esto, contener la respiración, y eso lo podemos hacer en casita. Introduzco aire y aguanto. Y cuento mentalmente, 5 segundos, 10 segundos. Si puedo hacer esto, mi pulmón está bien, está funcionando bien. Todos los días tengo que vigilar cómo estoy haciendo esto. ¿Sí? El otro, algo que nos ayuda a identificar que hay inflamación en la vía respiratoria. De aquí del esternoncito, tengo aquí un cartilaguito debajito, 2 deditos, presión. ¿Sí? Si presiono con los 2 deditos ni demasiado fuerte ni demasiado suavito, y aparece un reflejo de tos, me está indicando que hay inflamación de la vía respiratoria. Signo de alerta. ¿Sí? Idealmente, si puedo conseguir el oxímetro, eso me va a ayudar a identificar más rápido cuando necesito actuar rápidamente. ¿Sí? Y con el oxímetro y estos signos y demás se está medicando a los pacientes, incluso algunos consiguen oxígeno para recibir en la casa y están evolucionando bien, incluso con neumonías que ya deberían estar hospitalizados. Pero como no hay hospital, entonces estamos haciendo ese manejo en casa y están yendo bien. Pero lo importante, como decían, es darnos cuenta a tiempo. ¿Sí? Y para eso tenemos que estar atentos. A veces me dicen, doctora, es que me da pena molestarle cada día. Yo les digo, no es molestia. Llamen. Todos los días tienen que estar. Estamos apoyando por teléfono. Llamen, pregunten. Mira, estoy así. Aunque sea para decirme que estás bien, pero me llamas o me escribes. El WhatsApp nos facilita mucho porque no es muy caro. Entonces, un mensajito WhatsApp. Estoy con esto. Ok, entonces procedemos así. Eso es lo que tenemos que hacer, seguimiento minucioso todos los días. Y nosotros como personal de salud tenemos que apoyar de esa forma al paciente. Porque sí, para nosotros ahorita también es un limitante el verlo al paciente de forma presencial, física, por el riesgo que existe. Entonces, podemos ayudar también un poco así en esta situación en la que estamos y se está logrando ayudar a muchas personas de forma que no necesitan o no pueden ir a un hospital por la situación en la que estamos. Y si logramos manejar en casa, no vamos a necesitar ir al hospital. Y eso nos va a ayudar también a que el hospital pueda tener mejor capacidad de resolución cuando el paciente realmente necesita estar en el hospital. Entonces, por un lado, muy importante la vigilancia. Por otro lado, como decía, los tratamientos naturales, es cierto, son muy útiles y los tenemos que aplicar. Por ejemplo, algo que se está usando mucho es el eucalipto. Y es cierto, el eucalipto tiene propiedades desinfectantes muy buenas y muy conocidas desde siempre. Entonces, ayuda mucho para limpiar el ambiente, por ejemplo, hacer hervir eucalipto, hacer los baos en algunos casos. Pero ahí, por ejemplo, hay otro punto importante que la población tiene que saber y manejar bien. El eucaliptol, que es el principio activo del eucalipto, es una sustancia expectorante. ¿Qué quiere decir eso? El expectorante ayuda a que el paciente expectore. Si quieren en términos más fáciles, nos ayuda a toser. ¿Sí? ¿Cuándo necesito expectorar? Cuando quiero sacar flemas. Pues cuando mi pacientito está con muchas flemas, esas flemitas me están congestionando pulmoncitos, quiero que tenga tos para sacar esas flemitas. ¿Sí? Ahí me ayuda muy bien el efecto expectorante. Pero si mi paciente está, por ejemplo, con dificultad para respirar, está sintiendo un poco de opresión en el pecho, le está costando respirar, si hago que tosa, que tenga expectoración, puede perjudicar más. ¿Por qué? Como el eucaliptol produce tos, lo que hace es irritar la vía respiratoria y hacer que el pulmón se colapse. Y al colapsarse, eso le manda a mi cerebro un estímulo para que mi cerebro produzca tos y eso saque las flemas. Entonces, si quiero sacar flemas, el eucalipto en baos está muy bien. Si no tengo dificultad respiratoria y quiero el efecto desinfectante, etcétera, está muy bien. Pero si hay dificultad respiratoria, el eucalipto me puede perjudicar. Entonces, si tengo dificultad para respirar, para hacer baos es mejor la manzanilla. Muy bien.
¿Sí? Manzanilla. Porque la manzanilla también la conocemos, es una plantita que usamos muchísimo, tiene muy buenos efectos desinfectantes, pero además antiinflamatorios. Entonces, si hay inflamación, el pacientito no está pudiendo respirar bien, me ayuda más la manzanilla que el eucalipto. ¿Sí? Entonces, estas cositas son importantes que nosotros les expliquemos a los pacientitos, porque a veces el pacientito lo ha aprendido empíricamente y en el afán de ayudar un poco puede más bien perjudicar. ¿Sí? Entonces, hay mucho, mucho de la medicina natural que realmente es muy útil, pero no es para todo. Por eso les decía, ni los fármacos químicos, científicos, ni los medicamentos naturales sirven para todo, porque cada uno es diferente y tiene aplicaciones diferentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarnos, ayudar a la población a que sepamos cuándo usar uno y cuándo usar otro. Y así vamos a ayudar. Pero si queremos dar todo al mismo tiempo, vamos a perjudicar. ¿Sí? Alguna vez un estudiante me decía, doctora, pero no les damos a todos desde el principio aspirina porque pues vamos a prevenir los coágulos. Y yo le decía, ok, a ver, pensaremos. Si tú le das aspirina de 100 miligramitos, que además solo es de 100 si queremos anticoagular, porque si le doy 500 hay más efectos adversos y de toxicidad y no hay mejor efecto anticoagulante. Entonces, suficiente 100 miligramos de aspirina. Entonces yo le decía, ¿qué pasa si tú a un paciente que no necesita evitar la coagulación, porque no está formando coágulos cuando no debe, tú le das un anticoagulante? ¿Qué le va a pasar? Se puede desangrar. ¿Sí? Porque yo necesito formar coágulos para las lesiones que se producen, las hemorragias y demás, se controlen. Es una respuesta normal de mi organismo. Entonces, cuando yo quiero evitar esa respuesta, cuando mi organismo está formando coágulos, cuando no debe, ahí le tengo que dar el anticoagulante. Pero si le doy anticoagulante cuando no necesita, más bien puedo hacer que empiece a tener hemorragias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer con la población. Le tenemos que orientar cuándo tomar, qué tomar. ¿Sí? Entonces, como les decía, en la primera fase, lo más importante es controlar los síntomas y sobre todo la inflamación. Y todos los días necesitamos vigilar los síntomas. ¿Cómo está? A ver, mantenga el aire, a ver, presione aquí la gargantita, tiene fiebre, tiene dolor muscular, a ver, suba unas 4 graditas, se agita. Eso nos ayuda. Y si tenemos el oxímetro, fabuloso, porque cada día, a ver, ¿cuánto está la saturación? 94, se mantiene 94, 94. Uy, ha bajado a 90. Ah, algo está pasando. Empezaremos ácido acetil salicílico. Vamos viendo, baja la saturación. No, necesitamos ver ese pulmón. Entonces ahora empezamos antibiótico terapia, empezamos corticoides, empezamos anticoagulación más intensa, pero eso tiene que ser por fases y si el paciente lo necesita. No puedo darle todo desde el principio, porque no lo necesita. Y si le doy algo cuando no necesita, le voy a hacer daño en vez de ayudarlo. Y si el paciente se toma todo lo que ve en las redes y no lo necesita, se va a hacer daño. Entonces, eso es lo importante cuando manejamos COVID. Tiene que ser sintomático. Y otra vez les insisto, y perdonen la insistencia, pero eso es lo que tenemos que entender. Por el momento no tenemos ningún tratamiento que mate y elimine al virus. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudar al paciente, ayudar a su organismo a superar la enfermedad. El virus va a seguir su curso normal de la enfermedad. No sé si hemos resuelto todo o algo nos ha quedado suelto. No, está muy bien. Decí que Cancio, yo después... No, yo decía, estimados radio oyentes de la radio comunitaria y los que nos están observando en Facebook, ustedes pueden mandarnos en la semana las consultas, las observaciones. Nos parece que nosotros en el inicio de los programas siempre vamos a intentar. Sé que la doctora no nos va a abandonar, le vamos a seguir molestando. Claro que sí. Este es un medio que también
doctora, que a usted le van a conocer, y sé que hoy en día los médicos son los gladiadores, los que trabajan en salud, porque nos agarró, como dicen así como dicen vulgarmente, en calzoncillos el COVID, y estamos queriendo resolver ahora personalmente, porque como al inicio dijiste, el sistema de salud en Bolivia, en especial en Bolivia, eh, no, pues no alcanza. Creo que un médico tiene que hacer más de 1.000 personas o 10.000, no sé cuántos. Estoy en esto en dudas, pero no es suficiente, y en especial en el área rural, ¿no? Y gracias a Dios, digo yo, en el área rural no tenemos muchas complicaciones, excepto de Chapare, ¿no? Pero en otras partes no tenemos. Están en las ciudades el problema. Aún así, no hay suficientes espacios de hospitales, ¿no? Y por eso nosotros queremos estar agradecidos. No quisiéramos quitarle más tiempo, pero no sé, Germán, ¿tienes alguna otra consulta? No, 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 Pamela, yo quiero hacer una síntesis bien chiquitita de lo que hemos hablado. Para empezar, pienso que lo más importante, como tú has mencionado, es la prevención, ¿no? Para afrontar esta situación. El primer paso que tenemos que nosotros tomar es el de la prevención. ¿Cómo? Con la higiene, el alcohol en gel, el barbijo, mantener la distancia social, evitar los lugares cerrados, los lugares concurridos, evitar salir en lo mínimo, tenemos que cuidarnos. Creo que es el primer paso que todos tenemos que dar, ¿no? La prevención no es, como ha dicho la doctora, tomar todo lo que piense que me va a hacer bien o lo que me han dicho para prevenir, porque nos vamos a hacer daño. Segundo, creo que una de las cosas más importantes es tener el asesoramiento de un profesional, de un médico que nos acompañe, nos diga que, bueno, que estudie nuestro caso, que analice nuestra situación, que nos diga, mira, creo que lo que tenemos que hacer es esto. Sé que es fácil decirlo, no todos tenemos la posibilidad de acudir a un médico, pero también sabemos que hay canales, hay medios, hay una red en WhatsApp de médicos que están atendiendo a las personas. Entonces, busquemos ayuda. Si yo no tengo WhatsApp, si no conozco a nadie, mi vecino conoce a alguien, mi hijo, el amigo de mi hijo, alguien conoce. Y creo que la solidaridad, así como la política ha ensuciado todo este problema, también la solidaridad de las personas que no les interesa lo político, sino la vida, el prójimo, porque existen estas personas, este coronavirus ha sacado la peor cara de muchos y ya está evidenciando también la mejor cara, ¿no? Entonces, la solidaridad está presente. Entonces, por favor, busquemos ayuda, no tengamos miedo en decir dónde puedo encontrar, quién conoce un médico, qué grupo de WhatsApp es. Búsquennos, busquen ayuda, la ayuda está ahí. Y Pamela, quiero agradecerte por tu participación en el programa. Me han quedado algunas incógnitas, no es referencia a lo del COVID, sino en otros temas que mientras tú hablabas me salían. Y me gustaría, por favor, nos gustaría, mejor dicho, invitarte a un nuevo programa, tal vez en unas 2 semanas, para seguir hablando, no necesariamente del COVID, pero sí de algunos temas que me parecen interesantes, como este, por ejemplo, que tú has mencionado de usar, ¿no? Los productos, por ejemplo, a mí se me han abierto mis ojos cuando has dicho, cuando uno, o sea, todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Y yo conozco muchas personas, yo incluido, que consumimos un producto natural pensando que es inocuo, ¿no? Entonces, y creo que es importante informarnos a todos eh, en qué medida podemos consumir. Me imagino que hay lapsos de tiempo que tenemos que descansar. Entonces, creo que ese es un tema importante que es necesario tocar y que lo vamos a hacer en otro momento. Ujú. Quiero agradecerte una vez más por tu participación. Nos has dado muchas luces.
muchas gracias. Y esa sería mi despedida. Te voy a dar la palabra para que tú también tengas tu despedida y Cancio también. Conmigo eso es todo. Gracias. Adelante, Cancio. Adelante, Pamela, para despedirte, por favor. Ok, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Cuando ustedes gusten, un placer poder ayudar y sobre todo dar algunas pautas, tips importantes que la población necesita manejar para que entre todos podamos ayudarnos. Como tú dices, este tipo de programas, por ejemplo, yo considero que son sumamente importantes, no solo ahora con COVID, porque si bien ahorita COVID nos está azotando, como decimos, no es la primera vez y no va a ser la última tampoco. Entonces, tenemos muchas enfermedades. Antes de COVID estábamos ya y seguimos con epidemia de dengue, por ejemplo, y la participación de la población es fundamental, por ejemplo, para el control de dengue. Antes de eso también estábamos con un brote epidémico de fiebre hemorrágica, que también es viral. Dengue también es viral. Hay muchos elementos que se podrían manejar para poder ayudar. Y pues si puedo hacer o poner mi granito de arena, encantada. Muchísimas gracias a ustedes otra vez por la invitación y esperemos que estemos nuevamente. Gracias, doctora Pamela. Germán, muchas gracias por darme el cierre. A ver, yo quiero cerrar con esto, queridos oyentes de la radio y de Facebook. El tema de la salud es un tema, desde que nacemos hasta que nos vamos a ir de esta vida, es tenerlo presente. La forma de cómo alimentarnos, la forma de cómo movernos. Hoy hemos aprendido algo y eso nos va a servir. Los que están metidos en este tema de la salud, ciertamente son personas que han estudiado, han vivido, tienen ganas de hacer esa profesión, ¿no? Yo, sin embargo, no quiero descartar que las civilizaciones son unos procesos de aprendizaje, ¿no? Antes que vengan la civilización española, habían personas que seguro que tenían conocimiento de salud y han vivido y han experimentado. No habían universidad en esas épocas. Entonces, yo creo que es momento en el que tenemos que entrar en un diálogo entre esas personas que conocen sobre cómo curar o prevenir también el tema de la salud con medicamentos que están, o sea, químicamente extraemos cosas y eso es lo que hace efecto, ¿no? Pero en su estado natural son los que conocen y curan. Esas cosas tenemos que comenzar a dialogar. O sea, no tiene que haber cerramiento de los profesionales que han ido a la universidad y de las otras personas. Nosotros con este programa, por eso se llama Dialogar, queremos concertar, ¿no? No cerrarnos. Yo estuve por unas provincias, a las parteras en un momento se los desechaba, pero llega un momento en el que las parteras también tienen una experiencia y conocimiento. Entonces, estos tenemos que atraerles, asimilarles en el universo de la salud para poder entre todos resolver cualquier de los problemas, ¿no? Y doctora, una vez más, ya te he agradecido, Germán, yo también te agradezco. Queridos amigos, es una alegría estar con ustedes esta semana y la próxima semana estaremos con otro tema que también seguro es de las cosas que necesitamos aprender en nosotros. Muchas gracias, queridos amigos, radio escuchas de la radio comunitaria. Será hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.